Qué hermoso y maravilloso es adorar al Señor. Vamos a escuchar qué Dios nos quiere decir a todos. Y quiero que me acompañen, por favor, en la carta a los Efesios. Starling, bienvenido. En la carta a los Efesios. Y vamos a buscar en el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Antes de leer, vamos a orarle a nuestro Padre para que el motivo por el cual Él dio la palabra, también nosotros podamos estar como tierra árida y seca, deseosos de escucharle. Oremos, vamos a orar antes. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos tu asistencia. Te necesitamos, Padre. Los tiempos están difíciles y tú lo sabes. Y tu pueblo necesita escucharte. Nuestros corazones tienen que ser transformados. No hemos llegado, Señor, a decir las palabras del apóstol que hemos terminado la carrera, sino que largo camino nos espera. Necesitamos ser equiparados por ti. Necesitamos tu asistencia. Necesitamos que el Consolador, que ha sido prometido por nuestro Salvador, que está a nuestro lado el día de hoy, ministre nuestros corazones. Señor, tú tienes la potestad de sujetar toda obra maliciosa que se levante para que tu palabra no caiga en tierra fértil. Y nosotros pedimos tu asistencia por eso. No queremos un domingo más. No queremos una prédica más. Queremos verte en acción, Señor. Tu poder no ha menguado. Tú sigues siendo el mismo y lo seguirás siendo por los siglos de los siglos. No es que seamos fanáticos, pero sí creyentes en que el Dios Todopoderoso sigue sentado en su trono. Que nada ha menguado, que todo sigue igual. Que la dureza del corazón del hombre es lo que no permite ver con claridad tu gran poder. Y yo te pido para gloria de tu nombre que hoy haya un derramamiento de tu Santo Espíritu en este lugar. Y que trabaje en nuestros corazones, que nos ayude a conocer lo que nosotros nos resistimos a ver. Padre, por misericordia, así como Daniel te oraba y te pedía perdón por los pecados de sus antepasados, hoy esta iglesia se humilla y pide perdón por nuestros pecados, suplicándote que tú derrames gracia en abundancia aquí. Que la gracia de salvación que estuvo en la boca de Pedro cuando predicó en Hechos, Señor, hoy también sea lo mismo. No importa el que haya venido encadenado, Señor, tú eres especialista porque tienes la llave para abrir todas las puertas, de romper cadenas. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que hoy, Padre, ese muro pueda romperse. Tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra. Y nosotros por esa promesa te pedimos que operes en medio nuestro. Para gloria eterna de tu nombre. Escucha las oraciones que en la semana, Señor, recuérdalas porque tú las escuchaste. Se han elevado para que tu palabra sea efectiva el día de hoy. Señor, respóndenos y danos motivos de seguir gimiendo delante de ti para que tu palabra quebrante los yugos, para que tu palabra, Señor, rompa los cerrojos, para que tu palabra abra camino, Señor, hacia ti. En Jesucristo nosotros oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Y el apóstol Pablo dice una palabra final. Él es pidiéndose de los efesios en esta carta y en los últimos versículos como una exhortación. El apóstol dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Dios bendiga su palabra y ministre a cada uno de nosotros. Pueden tomar asiento. Esta narración bíblica comienza y termina con cuando nosotros cogemos la Biblia y la leemos, desde el principio, en Génesis capítulo 3, hasta el último versículo de Apocalipsis, estamos hablando desde el principio hasta el fin, nos habla de una guerra en Génesis 3 y un juicio final con guerra también en Apocalipsis al final. En una guerra, cada ejército utiliza todo tipo de armamento y una de ellas es la distracción del enemigo. La distracción es lo que nos desarma para nosotros ser atacados y ser derribados. Todos nosotros, a nivel global, conocemos lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Para los que nos visitan, les diremos que por lo menos la pastora ha ido 11 veces a Israel. Y en los 11 viajes el Señor y también en el caminar en Israel, una de las cosas que yo siempre decía cuando regresaba era que la seguridad que había en Israel no la tenía nadie en el mundo. Una vez fui con una joven y la muchacha, cuando ya veníamos para acá, para Estados Unidos, tiró una fotografía de recuerdo en el aeropuerto. Y de la nada salió alguien encubierto diciéndole: ¿por qué tú le estás tirando fotos al aeropuerto? O te quito la cámara o borras inmediatamente la foto que acabas de tomar. Cosas como esas. Yo ver a una maestra de kindergarten caminando adelante con todos sus niños atrás con una arma larga. Cada persona en Israel tiene una arma en su casa y todos tienen que ir al ejército para aprender a defenderse. Y todos nosotros sabemos lo que es el domo de hierro para que los misiles no puedan penetrar al territorio de Israel. Y como yo preparaba los grupos, los que han ido conmigo saben que seguridad me sacaba del grupo y yo tenía que identificar persona por persona dónde lo había conocido y quién era. E incluso el departamento de inteligencia me llamaba por teléfono antes de yo abordar el avión para hacerme preguntas de seguridad y ver que realmente era un viaje legítimo que se estaba haciendo. Yo tenía que rendirle cuentas al Departamento de Seguridad de Israel de cada pasajero con nombre, con relación, dónde lo conocí y cuánto tiempo tenía que los conocía. Para mí, Israel, el país más seguro del mundo. Sin embargo, buscando Israel, de los 145 países en el mundo que tienen ejército, está en el número 18 como los más poderosos del mundo. Y la Fuerza Aérea de Israel, o la fuerza, por poner aquí, el ejército completo cuenta con 3 de las armas de los principales ejércitos del mundo, que es la Fuerza Aérea más avanzada de todo Medio Oriente, una pequeña pero eficaz marina de guerra y tiene una fuerza de tierra compuesta de infantería, blindados y etcétera, etcétera, que los hacen ser un ejército sumamente estratégico en Medio Oriente. ¿Y qué decir de su tecnología? Nosotros mismos en este país, en América, usamos la tecnología que ellos venden de ser tan avanzada, la tecnología que tienen en Israel. Sin embargo, el 7 de octubre fueron avergonzados y sorprendidos de que por más eficaz que fuera su ejército, en un descuido pudieron matar 1,200 y algo de personas. Y ya todos nosotros sabemos la conclusión de en qué nivel está la guerra.
Eso es solo un ejemplo de lo que yo estoy poniendo, de lo que es estar descuidado. Aún usted tenga las armas más poderosas para pelearla. Una de las palabras que ellos siempre dicen: nosotros somos el ejército más poderoso del mundo. Y quedaron avergonzados. Pablo, en esta carta a los Efesios, está exhortando a que estén vigilantes. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos hemos pasado de un bando a otro. Del bando del mal al bando del bien. Pero tenemos que tener en perspectiva que nuestro antiguo jefe siempre estará puesto sus ojos en nosotros para destruirnos porque desertamos. Dice el versículo 10: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ahora, Pablo le está diciendo: tengan fortaleza, y antes de un soldado se le dé una arma o se le muestre cómo disparar un misil, necesita tener un entrenamiento sí o sí. Hay un Martin Lloyd-Jones, que era un excelente, extraordinario teólogo de su tiempo, predicó 44 sermones solamente de este versículo. 44 sermones. Y él dice, enumeró muchas formas en las que él creía que los cristianos desperdiciaban sus misiles, por poner un nombre bien, que todos lo podamos entender. Y él dice que se desperdician las fuerzas para pelear en esta guerra en los argumentos, en los debates, en las disputas, en las divisiones, en la pereza, en demasiado tiempo con compañías equivocadas, en demasiadas conversaciones sin sentido, en el amor por el dinero, en el enfoque con la carrera, en el deseo de la respetabilidad de la imagen, en el yugo desigual con un incrédulo, en el entretenimiento y en una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios o dudar de ella. La lista era más larga, pero yo quise ponérsela un poco más corta para no aburrirlos. Él sigue diciendo, el apóstol: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Es posible que a usted lo invitaran hoy a la iglesia, que usted no sea creyente, que usted, bueno, está bien, me invitaron, déjame ir. Usted salga de aquí y usted diga: oh, yo creo que a mí me iban a hablar de Cristo, que a mí me van a hablar de lo bueno, que me van a hablar de Dios. Yo quiero que usted sepa, mi amado visitante y miembro de la iglesia, que la Biblia por todos los lados nos habla de quién es nuestro enemigo. Y yo no sería eficaz como pastor si solamente le digo lo que usted quiere escuchar. El consejo de Dios tiene que ser dado completo. Y nosotros, yo en lo particular, no puedo permitir que ustedes se distraigan en otra cosa, al igual que la preocupación que tenía el apóstol Pablo, que no sea enfocarse en que usted está en medio de una guerra, que usted está en un campo de batalla y que las herramientas usted tiene que tenerlas a la mano. Y el apóstol dice: pues nosotros no luchamos contra enemigo de carne y hueso. Hay una versión que dice: nosotros no luchamos contra seres humanos. Mire, una de las cosas más comunes es cuando las parejas no funcionan bien. ¿Qué prueba Dios me ha puesto? O cuando hay un jefe impertinente, ¿qué prueba Dios me ha puesto? Por supuesto que es una prueba. Pero Pablo nos dice aquí que nosotros no tenemos lucha ni con el esposo, ni con la esposa, ni con el jefe. Nosotros tenemos una lucha invisible con un mundo que no queremos reconocer y le ponemos nombres: Juan, Pedro y Ana. Y detrás de eso hay un equipo inteligente trabajando para utilizar debilidades aquí abajo y hacernos la vida imposible y ponernos el pie en el cuello. Él dice: nosotros no tenemos guerra. Oiga, si usted no quiere oír más nada del sermón, váyase con esta sola palabra: tu guerra no es contra un ser humano. Yo sé que tú tienes guerra con gente y tienes nombres en tu mente. Tu guerra no es con esa persona.
El apóstol Pablo nos dice que la guerra que nosotros tenemos es contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestes. Tenemos la guerra declarada. Y no con Juan y Pedro. Tenemos la guerra declarada detrás de Juan y Pedro. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y él dice, sí tenemos lucha contra principados, etcétera, etcétera. Estás en una batalla espiritual. Estás en medio de una guerra. Y si tú ignoras este hecho, probablemente no estés ganando tu batalla. El hombre no es nuestro enemigo. La idea de Pablo aquí es muy parecida a 2 de Corintios del capítulo 10, donde él dice, pues aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero Pablo está hablando aquí claramente del mundo espiritual que nosotros lo obviamos y lo ponemos a un lado porque lo que queremos es, hay una frase muy dominicana, los dominicanos se la van a entender, lo que queremos es estar fajados con el que tenemos al lado. No sabiendo que detrás de esto que está pasando hay algo peligroso y poderoso. Aquí Pablo nos dice, no habla de principados, nos habla de potestades, de poderes de este mundo de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Se refiere al conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra. La iglesia tiene un enemigo infernal que está empeñado en destruirla. Aquí hay una serie de nombres y frases que el apóstol Pablo utiliza y quizás él esté hablando de jefes con jerarquías. Huestes espirituales, que son una gran cantidad de seres cuya naturaleza es la maldad. Y no tienen ni una onza de bondad después de la caída. Y contra ellos es contra quienes nosotros peleamos. Los principados y potestades de Satanás normalmente no se ven. Son seres que ejercen un poder en el reino invisible para oponerse a todo y a todos los que son de Dios. Ellos hacen su presencia y guerra contra nosotros a través de un sistema de filosofía, de personas usando el mundo, etcétera, etcétera. Pero yo más o menos darle una idea. Hay personas que, por ejemplo, yo las he escuchado que dicen que tienen a Satanás debajo de sus pies. Y hay hasta alabanzas. Perdónenme los que sean amantes de esta señora, que no sé muy bien cómo es que se llama, pero en la alabanza dice algo como que yo te arrebato a mi familia, yo te arrebato a mi esto, yo te arrebato. Ay, mi amado hermano. Las cosas no funcionan de esa manera. No funcionan. ¿Por qué no funcionan de esa manera? Porque nosotros ninguno tenemos autoridad para poder pelear con ese mundo invisible si no es con las armas de Dios. Quise ilustrarle con un episodio en las Escrituras para que ustedes más o menos puedan tener una idea de lo que son estos seres. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, Daniel está sumamente afligido, un hombre de Dios, y él describe que el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigres, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas.
Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Yo solo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí la voz del hombre que hablaba y cuando oí su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Esto es el mundo espiritual. Y en el versículo 9, él habla de otra visión que tuvo con Gabriel, un arcángel de Dios. Y se dice que Gabriel, cuando llegó, él tuvo una reacción similar a la que él está describiendo aquí. Esos son seres con alto rango en el cielo. Pero así como están estos seres con alto rango en el cielo, el libro de Ezequiel y el libro de Isaías nos dice que Lucifer, Satán, tiene un rango menor que el de Cristo. Por lo pronto tiene más rango que estas visiones que se ven. Y cuando nosotros nos trasladamos al libro de Judas, nos encontramos que cuando estaban recogiendo, este arcángel estaba recogiendo el cuerpo de Moisés, tuvo que enfrentarse directamente con Lucifer. Y el arcángel no pudo pelear con él, sino que tuvo que reprendérselo y darle a Dios el poder para que lo hiciera, por su poder y por el rango que tenía. Muchos niveles diferentes y muchos rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen un objetivo, es derribar al cristiano de su firmeza. Todos son parte de un ejército organizado y están comandados y dirigidos por su jefe, que es Satán. Esos seres conocen nuestra naturaleza pecaminosa y nos persiguen para influenciarnos. Él sabe que a usted le gusta mucho a las mujeres, le va a poner muchas mujeres en el medio. Él sabe que usted tiene debilidad con el sexo, le va a poner todo el panorama y eso lo va a perseguir a donde quiera que usted vaya. Las mujeres también entran en el mismo patrón. Si el problema es el chisme, aunque no sean demonios de rango alto, pero le van a estar todo el tiempo persuadiendo a que usted caiga en lo mismo. Porque ellos conocen nuestra naturaleza pecaminosa, saben cómo nosotros nos desarrollamos y por eso estamos indefensos ante su inteligencia. No hay manera en la que usted pueda enfrentar este sistema ni con intelecto, ni con inteligencia, ni con dinero, ni con nada creado. Puede enfrentarse a ellos. Hay un comentario de este pasaje que John MacArthur hizo del libro de los Efesios. Y escuchen bien la experiencia que tuvo John MacArthur con este tipo de cosas. Él dice: yo recuerdo que estaba hablando con un joven que había salido del ocultismo. Y él estaba muy involucrado a niveles muy altos en esto. Él había investigado, él había crecido hasta los niveles más altos. Y él estaba obteniendo todo tipo de oportunidades para poder encontrar algo de información confidencial. Y le estaban enseñando que en un punto en particular, el tiempo como la red demoníaca operó y cómo los demonios estaban involucrados en todas estas cosas. Le dieron el nombre de ciertos demonios, esto es MacArthur que está describiendo. Le dieron el nombre de ciertos demonios que estaban involucrados en las Naciones Unidas. Y ciertos demonios estaban ocupándose en varios continentes y países. Y él me dijo cosas que literalmente iban más allá de mi comprensión. Esto es literalmente lo que MacArthur dijo de esta confesión de este muchacho que de un alto rango que estaba en el mundo del ocultismo, le confesó a él
después de haberse convertido. Yo quiero que usted sepa que los poderes satánicos provocan enfermedades. Y podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 11, una mujer que estaba lisiada con un espíritu que lo había mantenido lisiada por 18 años. Y el Señor Jesucristo en la sinagoga la liberó. Y Cristo, al ser criticado por los fariseos, le contestó: esta estuvo esclava 18 años por Satanás, por la enfermedad que tenía. El Satanás es príncipe, Dios o gobernador de este mundo, dice Juan. Engaña, dice Apocalipsis. Divide, eso lo dije yo. Tienta, provoca a celos, provoca envidias, provoca a la ira, provoca al orgullo, gobierna los espíritus sexuales, motiva a la avaricia, es ladrón y provoca a robar, insta al suicidio, le susurra al deprimido que no vale nada y que se quite la vida, roba la palabra después de ser predicada, induce al adulterio, rompe matrimonios, provoca desobediencias en los hijos, induce al sexo libre, opera en los gobernantes para que aprueben leyes dando libertades sexuales, abortos, aprobaciones de narcóticos, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes saben que el domingo pasado que nosotros celebramos, a lo mejor muchos lo saben, que nosotros celebramos el día de resurrección de Jesucristo, legalmente se aprobó en Estados Unidos el día de los homosexuales. Por comentarios como este nos pueden a nosotros bloquear la cuenta de YouTube, pero no tengo problema con eso. Domingo, el día de resurrección. Y nuestro presidente con su propia boca afirmó que no le importaba que dijeran que él era el diablo. Nosotros estamos en una guerra. Y yo quiero que usted sepa que cuando usted sea inducido para el adulterio, quien lo está aconsejando no es su deseo, el deseo se le está imponiendo. Escuchen bien, yo estoy hablando de todo el terreno en el que usted va a pisar. Dios da las armas. Pero cuando usted tenga esos pensamientos, esté completamente seguro de que aparte de la concupiscencia que está dentro de usted, que lo único que tiene deseo de hacer el mal, está siendo aconsejado, porque el que está a su lado le está aconsejando negativamente para que caiga en la mina y explote. En esta guerra, nosotros podemos perder pequeñas batallas a lo largo del proceso. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 11, que por nuestro pecado nosotros podemos darle oportunidad a Satanás. No se crea que es que a usted lo vayan a sorprender robando un banco que se robó $1 millón en pequeñas cositas. El libro de Cantar de los Cantares nos dicen claramente que no hay pecados grandes ni pecados pequeños, porque las pequeñas zorras son las que causan el daño en la viña. Las pequeñas zorras son las que te dañan. Una sola apertura que tú des para que la zorra entre es suficiente para que te dañe todo el cultivo que tú tienes cuidando. Un pequeño pecado le da la oportunidad a él de destruir nuestra fe. Hasta ahora es una gran radiografía que hemos tenido todos. Yo le quiero pedir un favor, porque esto yo se lo he pedido al Señor. Yo escucho después que salen del culto, pastora, que Dios habló y que... Mire, mi amado hermano, si usted no quiere ser víctima el día de hoy, coja esto en serio. Póngalo en su corazón, guárdelo, llévelo para su casa y en cada segundo de su vida, cuando usted vaya a hacer algo que usted no lo filtre en dependencia de Dios, cuídese. Porque parte del proceso de este espíritu de tinieblas es que a usted se le olvide el mensaje, porque ellos no quieren estar en evidencia. Ahora el apóstol Pablo nos da un consejo. Ok, estamos pasando por toda esta situación, ahora ¿qué vamos a hacer? El consejo de Pablo es, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. No estamos desprovistos, hay ayuda. El hombre, dice un comentarista, William Hendrick,
El hombre debe equiparse a sí mismo con un atuendo de armas. Es decir, es él quien debe ponérselo. Y sigue diciendo, es él quien debe hacer uso de toda esta armadura. No obstante, esta armadura quien la da es Dios. Pero nosotros tenemos que ponernos la armadura que Dios nos está dando. Si estás separado de mí, dice el Señor Jesucristo, nada puedes hacer. Y esto no se trata de servir un evangelio a mi manera. Hay una sola vía, no hay escape. Como yo hablaba con el Señor y le decía, hay un solo espíritu. El espíritu no le habla a dos diferentes. El espíritu habla una sola cosa. Porque Dios no está dividido. Y Dios no es el Dios de la división. El Dios de la división se llama Satán, que es nuestro adversario. Dice, separados de mí nada ustedes van a poder hacer. Si ustedes ven esos documentales que presentan en Discovery o documentales de animales salvajes, una de las estrategias para un animal, un felino, atacar a su presa, es cuando hay una que se queda atrás descuidada. Esa es su presa. Pero cuando están todas juntas y están pegadas una de la otra, por más sencilla que sea el animal que no pueda enfrentarse a un león o a un tigre, si están juntas es bien difícil que el tigre pueda agarrar. Ahora bien, ¿sabe cuál es la habilidad? Cuando él ve que una de las de atrás se queda. Esa es su presa. Cuando usted está separado del redil, es la presa fácil para Satán. Cuando usted está enojadito o enojadita porque hay algo que no le gustó en la iglesia y está en un ladito y se siente segregado en un ladito, mire, usted es el blanco. Así que tenga mucho cuidado con eso. Porque Dios por su propia naturaleza nos muestra cuáles son los que están asequibles para ser agarrados y destruidos como fieras. Para que cuando llegue el día malo, nos dice el apóstol Pablo, ustedes puedan resistir hasta el fin con firmeza. El propósito es para que puedan resistir el día malo en el día de las pruebas duras, en los momentos críticos de su vida en que el diablo y sus subordinados lo van a asaltar con gran intensidad, porque va a llegar ese momento. Y que como nunca se sabe que el momento en que está en crisis ocurre, la implicación clara es, estén preparados. No permitan que el enemigo los sorprenda sin defensa. El espíritu, dice Cristo, está dispuesto, pero la carne es muy débil. Recuerden cuando el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Y él dice, pero yo he rogado por ti. ¿Sabe qué se llama eso? El zarandeo va a venir, pero si estamos pegados de la vid, ese va a estar cerca de nosotros, protegiéndonos para que no seamos más atacados de lo que nosotros podamos soportar. Ahora hay una buena noticia, y es que el triunfo de la cruz es mi garantía. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El Salmo 57 dice que si nosotros estamos con nuestra armadura, dice el salmista, en ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Qué maravillosa esa palabra. Yo lo he dicho con lágrimas, Señor, yo voy a estar debajo de tus alas hasta que el peligro pase. Pero estoy pegada de la vid. No es que la prueba no me haya llegado, no es que el sufrimiento no lo tenga, no es que el dolor no exista, es que estoy pegada de mi vid. El Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué seguridad! Nosotros moramos en un lugar que es tan secreto que nadie puede llegar hasta ahí. Porque ni siquiera saben cómo llegar. Eso
En esencia es lo que el salmista nos está diciendo. Diré a Jehová, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas confiarás. Su verdad será tu escudo y por lo tanto no temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuele durante el día, ni tendrás miedo a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la destrucción que esté al mediodía. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero nada se acercará a ti. ¿Se dan cuenta? Qué promesa tan tremenda. El Salmo 37 en el verso 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El asunto aquí es que cuando nosotros nos despegamos, nos deslizamos, perdemos protección. El apóstol Pablo nos da una escena extraordinaria de lo que es estar pegados de la vid con nuestra armadura que nos da Dios. Estoy convencido, dice él, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en su Hijo Jesucristo. Tenemos una guerra, pero con Cristo tenemos la victoria. Tenemos una guerra, pero separados de Él nada nos va a pasar. Tenemos una guerra, pero si Él vela alrededor de nosotros, nada nos llegará. Hay algo que tumba todas las herramientas de defensa. El odio, la división, la ira, la contienda. Escuchaba un rabino que admiro mucho y él describía la situación de Israel en este tiempo. Y él dice, en el año 70 y en el tiempo del templo del rey Salomón, nuestro templo fue destruido 2 veces por odio gratuito. Todo lo que nos está pasando a nosotros en Israel es porque nosotros nos odiamos aquí dentro. Y ese odio ha proyectado que el mundo nos odie a nosotros. Esa palabra me dio duro. ¿Sabe por qué? Y yo le decía, Señor, háblale a tu iglesia, porque donde hay odio, Dios se retira. Donde hay odio, Dios no está. Es un sentimiento tan poderoso, porque Él es lo antagónico al amor, que donde el odio predomina, la presencia santa de Dios no puede estar. No contribuyas a que Dios eleve su santidad de este santuario. No contribuyas. Tú conoces tu corazón y lo que el Espíritu Santo te está diciendo en este momento. Muévete y ten un acto, porque muchas veces en la iglesia se ora, Señor, haz esto, Señor, haz el otro. Comienza tú contestando la oración, que cuando tú lo hagas, Dios se encargará del resto. Que Dios nos ayude a nosotros conocer esta guerra que estamos enfrentando. Que Dios nos ayude y que mañana con el eclipse no te importe si te quedas o te vas, porque de todas formas somos del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero que en esta oración tú te concentres en tus guerras internas. No te vayas con alguna palabra que tú no habías escuchado y que hoy la escuchaste nueva y dijiste, wow. Ten un espíritu humilde, no un espíritu altivo. Ten un espíritu sensible, porque si estás altivo es porque no has entendido que tu guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra el mundo invisible que quiere destruirte. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te levante de donde estás. Pídele a Dios que hoy pueda ser un día nuevo en tu vida.
Señor, en el nombre de Jesús, nosotros a esta hora te suplicamos que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro. Padre, mira el que está aquí sin ti. Permítele ver que el que no tiene tu protección está a la deriva. Es el que está solo fuera de la manada. Señor, pon que grite por dentro el deseo ardiente de querer estar bajo tus alas. Padre, por los méritos de Jesucristo, tu palabra sigue salvando, tu palabra sigue cambiando. Y nosotros te rogamos, Señor, que tú escuches las oraciones que se elevaron en la semana a favor de los que te necesitamos. Señor, opera con poder. Que no estemos viviendo en los tiempos de Jeremías, donde hablaba y Jeremías se sentía frustrado porque nadie quería creerle. Que tu Santo Espíritu, Señor, no se ha retirado de este lugar a causa de nuestra desobediencia. Y que tú motives a cada persona que esté aquí a contribuir con un cambio. Que nadie se vaya de aquí sin arreglar cuentas. Que nadie se vaya de aquí sin reconciliarse. Que nadie se vaya de aquí sin hacer una confesión, pidiendo auxilio al Dios del cielo. Aquí hay gente encadenada, Señor, y tú las conoces. Aquí hay gente enojada y tú las conoces. Aquí hay gente con espíritu de incredulidad y tú la conoces. Aquí hay gente altiva y tú la conoces. Aquí hay gente renuente y dura de corazón y tú la conoces. Y yo te ruego, Espíritu Santo, tú que eres el encargado aquí abajo, Señor, elévanos hasta tu altar. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Oh Señor, oh Padre Santo, Padre amoroso, Señor, a gritos te decimos que te necesitamos. No sabemos, Señor, el tiempo que vamos a estar aquí abajo. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a ver a Cristo como el único camino para llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de la seguridad humana que tenemos. Ayúdanos, Señor, a soltar la seguridad en lo que nos has dado, en lo que hemos logrado, y presentarnos como un niño delante del Padre, confesando que no somos nada sin ti. Glorifícate en este culto, Señor. Sacude al encarcelado. Ábrele las puertas, Señor, al que necesita ser liberado. Rompe las ataduras, Espíritu de Dios. Hazlo, Señor, para poder ser un remanente en nuestra generación que te adore en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos. Santifica esta iglesia. Solo tú lo puedes hacer. Tú nos estás advirtiendo contra quién nos estamos enfrentando. Ablanda nuestros corazones, Señor. Y permítenos ver milagros, porque sabemos que todavía tú los haces. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.